Saludo a todos mis estudiantes de grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesana. En este día martes 18 de mayo, es una alegría para mí volver a llegar a sus hogares, al espacio que cada uno tiene destinado para su crecimiento personal, académico y continuar con este proceso educativo que es tan importante para todos. Les recuerdo que las semanas anteriores hasta el 13 de mayo yo estuve participando de manera activa del paro nacional que se está viviendo en ese momento en nuestro país. Decidí retomar las actividades académicas porque considero que desde este lugar como tal, con la interacción directa con ustedes, mis niños, y también con los padres de familia, puedo también hacer un gran aporte y darles también a conocer de manera más objetiva, o sea, de manera más visible y real lo que está pasando en nuestra situación actual del país. ¿Listo? Entonces, a partir de hoy retomamos todas nuestras actividades académicas con mucho juicio. Espero que hayan repasado muchísimo, que hayan practicado lectura, escritura, las tablas de multiplicar, que hayan utilizado este espacio en que no recibieron actividades académicas para aprender muchas otras cosas más, incluso para descansar a aquellos que estaban tan juiciosos al día y para ponerse al día a aquellos estudiantes que de pronto tenían varias cositas pendientes. Como todos los martes nos corresponden las áreas de lenguaje e inglés. En este día específicamente vamos a trabajar en el área del lenguaje las palabras graves. Recuerden que desde el inicio de este segundo periodo estábamos conociendo la sílaba tónica, el acento de las palabras y cómo las palabras se podían clasificar y dividir según la sílaba donde tenían el acento o la fuerza. La vez anterior, o sea, hace varios días, vimos las palabras agudas. Recordemos que esas palabras son las que tienen la fuerza o la sílaba tónica en la última sílaba. Por ejemplo, ratón, camión, profesor, ¿cierto? Tienen esa fuerza de voz en la última sílaba, como les decía yo, haciendo el paralelo con matemáticas en las unidades, ¿cierto? De derecha a izquierda. Muy bien, ya hoy nos corresponden entonces las palabras graves, no es que estén graves y enfermas, no. Las palabras graves son las que tienen la sílaba tónica o la fuerza en la penúltima sílaba, es decir, si hacemos el paralelo con matemáticas, sería en las decenas. De derecha a izquierda nos devolveríamos y al separar la palabra por sílabas, esa fuerza grande la tendría en la segunda posición, o sea, última, penúltima sílaba. Bueno, vamos a mirar qué nos dice la teoría. ¿Sabes qué son las palabras graves? Las palabras graves o llanas, que también se les pueden llamar así, son aquellas en las que el acento de intensidad cae en la penúltima sílaba, es decir, la fuerza vocal se produce justo antes de la última sílaba. Va a depender de la palabra si esta acentuación es más o menos al centro, al inicio, etc. Escucha atentamente, así sabrás si te encuentras frente a una palabra grave. Aquí nos dan dos ejemplos. Árbol, vamos a separarla. Árbol, nosotros no decimos árbol. Ve, mira ese árbol. Nosotros decimos, mira ese árbol. O sea que la fuerza está en la penúltima sílaba, por eso es una palabra grave. Mochila, me voy a colgar mi mochila. Así no decimos, o me voy a colgar mi mochila. Tampoco decimos, voy a llevar mi mochila. O sea que la fuerza de voz está en la segunda posición. Por eso también es una palabra grave. Las palabras graves también requieren de ciertas condiciones para llevar la tilde. De manera que hay palabras que se tildan y palabras que no se tildan, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar como la regla general de las que llevan tilde. Entonces las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, en S o en vocal. Es supremamente claro. Entonces, llevan tilde cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal. Miren, por ejemplo, acá dice la mayoría de las palabras en español son graves. Vamos a ver unos ejemplos. La primera dice margen. Miren que esa termina en N y no lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en N. Esta, lápiz, termina en Z y miren que sí lleva tilde, ¿sí? Ya sabemos, si termina en una consonante diferente a la N, a la S o a una vocal, siempre lleva tilde. Crisis no lleva tilde porque termina en S. Césped lleva tilde porque termina en D, ¿sí? En otra consonante diferente a N o a S. Lo mismo lata, como termina en una vocal, no lleva tilde. Cóndor lleva tilde porque termina en una R, que es una consonante diferente a N o S.
Parque no lleva tilde, pero sigue siendo una palabra grave o llana. Ketchup es una palabra grave y tiene tilde porque termina en P y la P es una consonante diferente a N o a S. Bici de bicicleta no lleva tilde porque termina en vocal. Y la última que nos dan como ejemplo es versátil. Sí lleva tilde porque termina en una L que es una consonante diferente a N o a S. Entonces, si analizamos muy bien estas palabras, nos podemos dar cuenta que las palabras graves casi siempre llevan tilde, ¿cierto? Porque no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, ¿listo? Pero si terminan en N, en S o en vocal, nunca llevarían tilde. Bueno, ahora, ¿en qué consiste la actividad? Vamos a poner como título a nuestro cuaderno de lenguaje con excelente ortografía y excelente escritura, palabras graves. Veamos que graves es con V. Observa con mucha atención el video que aparece a continuación. Entonces aquí, como es costumbre, les dejé un enlace. Uy, esto está muy duro. Casi que me aturdo. Les dejé un enlace con un video donde aparece la explicación de cuáles son las palabras graves o llanas y cuáles llevan y cuáles no llevan tilde. ¿Listo? Entonces van a observarlo con muchísima atención. Luego dice, transcribe en tu cuaderno la teoría que aparece en la guía sobre las palabras graves con los ejemplos que aparecen allí. ¿Cuál es la teoría? Estas dos paginitas, ¿sí? Miren que es muy cortico, simplemente decimos que son las palabras graves cuando no llevan tilde y estos 10 ejemplos, es muy cortico. Y finalmente, como cuarto punto en lenguaje, vamos a hacer, dice, con base en lo aprendido desarrolla la ficha que aparece a continuación. Si quieren, pueden imprimirla, no hay problema. Si no, mejor la escriben y se les va quedando más en su cabecita por memoria fotográfica la acentuación de esas palabras, la ortografía y si llevan o no tilde. Entonces aquí nos recuerdan que las palabras graves son aquellas en las que la sílaba tónica es la penúltima. Ejemplo, gato, mástil, dices. Las palabras graves llevan tilde cuando no acaban en N, S o en vocal. Por ejemplo, árbol, ámbar o fácil. Bien, aquí esto es como un recorderis de todo lo que miramos arriba. Ahora, los puntos del taller como tal. Primero, rodea con un círculo la sílaba tónica de estas palabras y subraya las que son graves. Entonces, con un círculo vamos a encerrar siempre la sílaba tónica. Recuerden que las palabras que tienen tilde, la sílaba tónica es esa que tiene tilde. ¿Listo? Ya eso es un secreto muy fácil que nos ayuda a saber cuál es la sílaba tónica. Las que no tienen tilde, ahí sí tenemos que analizar muy bien. Luna, si decimos luna o decimos la luna, decimos luna, por eso la sílaba tónica sería lu. Y luego miramos cuáles sílabas tónicas están ubicadas en la segunda posición, como diríamos en las decenas en matemáticas, y las subrayamos. En el segundo punto, clasifica las siguientes palabras. Nos dan un listado de 12 palabras, las cuales debemos clasificar en esa tablita. Como en veces anteriores habíamos visto las palabras agudas con y sin tilde, y hoy vimos las graves con tilde y sin tilde, vamos a ubicar estas palabras donde corresponde, en la cajita que corresponde. Y el tercer punto dice, pon tilde a las palabras que lo necesitan y clasifícalas. Entonces vamos a mirar cuáles de estas necesitan la tilde según lo que hayamos leído. Y luego de ponerles la tilde a las que sí la necesitan, que no son todas, vamos a ubicar si son agudas o si son graves. Y eso sería todo por lenguaje en el día de hoy. Ya en inglés vamos a continuar entonces viendo, aprendiendo o reconociendo y profundizando los verbos en inglés. Por eso hoy nos corresponden estos 4 verbos. Yo creo que a muchos nos encanta el primer verbo que aparece allí, que es sleep. Sleep significa dormir. Yo creo que a todos nos gusta dormir, ¿cierto que sí? Y cuando suena el despertador a las 5:30 de la mañana, no quisiéramos despertarnos, pero así se dice el verbo en inglés, sleep. El segundo verbo que aparece acá, bla, 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 que la profe lo sabe aplicar muy bien, es speak, hablar, ¿cierto? El tercer verbo, el que hacemos cada que la mamá nos prepara una deliciosa comida o el papá, ¿cuál es? Smell, oler.
Smell. Y el último, que también nos encanta mucho a todos cuando vamos de compras, es spend, que significa gastar, gastar el dinero y comprar cosas, ¿cierto? Esos serían los 4 verbos que nos corresponden en el día de hoy para inglés. Bueno, niños, eso sería todo por hoy. Los quiero muchísimo. Estaré muy pendiente de resolver todas sus inquietudes. Durante el transcurso de esta semana estaré revisando las actividades de la semana anterior, es decir, de la última semana antes de entrar pues a las actividades del paro, y recibirán la retroalimentación de todo este proceso. Espero pues también que todos los estudiantes que de pronto todavía deban cositas se pongan al día lo más pronto posible, que hayan aprovechado este tiempito y hayan subido todas las actividades que les faltaban en el Classroom. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana. Hasta luego.